tenemos la gran oportunidad de que tú puedes agarrar una carrera y en el camino vas a ir descubriendo muchas cosas. Entonces, y ahora ya hay, tú te puedes ir guiando hacia el camino que a ti te gusta. O sea, no necesariamente tiene que ser todo cuadrado. No sé si me explico. O sea, ahorita ya hay muchas maestrías o incluso después de la carrera muchas maneras de prepararte. Si a lo mejor con la carrera tú sientes que sí, pero como que a lo mejor algo más. O incluso si aquí, pues guiarlo hacia otra cosa, ¿no? Ahorita tenemos muchísima apertura a eso. Bienvenidos a Descubriendo tu vocación con Judith Rosas. El día de hoy contamos con Celia Sansores. Ella es licenciada en entrenamiento deportivo, es patinadora profesional, ha participado en varios campeonatos mundiales y además cuenta con una academia de patinaje llamada Arrotele. Bienvenida, Celia. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias Judith por la invitación. Aquí encantada de participar en este proyecto. Gracias, Celia. Bueno, pues me gustaría comenzar por preguntarte, ¿desde cuándo patinas o cómo es que te inició este gusto por el patinaje? Bueno, yo inicié a los 8 años a patinar porque cerca de la casa donde vivíamos se abrió el complejo deportivo La Inalámbrica, que es un complejo deportivo del gobierno del estado, que es muy grande, ¿no? O sea, había diversas para diversos deportes, ¿no? Entonces, justo cuando fuimos a visitar el deportivo, había una competencia de patinaje. Entonces, no solamente vi el patinaje artístico como un entrenamiento, sino vi realmente una competencia de patinaje. O sea, mi primer conocimiento sobre el patinaje fue estar como espectador en una competencia, ¿no? Y ya desde ahí dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces mis papás me metieron a las clases de patinaje. Ok, oye, ¿y cómo fue avanzando esta pasión? Porque bueno, iniciaste con, ok, yo quiero, me gusta, pero ¿cómo fue que te empezaste a apasionar tanto que incluso ahora tienes la academia? ¿Cómo fue ese progreso? ¿Quién te inspiró para esa pasión? Bueno, pues y yo inicié en el deporte a los 8 años y todo empieza como de una forma formativa, ¿no? Ujú. Pero en esta escuela del gobierno del estado se dedicaban en ese entonces mucho a lo que es el alto rendimiento, que desde chicos, y el patinaje artístico es un deporte de iniciación temprana. Entonces, desde inicios empiezan a buscar a niñas que tengan el potencial para competir, ¿no? O sea, como que lo principal para el gobierno del estado y para esa escuela en ese entonces era buscar a chicos que sean buenos en el deporte para que compitan, ¿no? Ujú. Entonces era la línea de esa escuela, ¿no? Entonces, desde chicos, pues hablaron con mi mamá para ver si queríamos como formalizar en el deporte. Y formalizar en el deporte significa que tus papás tienen que invertir en patines profesionales. Tú Ujú. inicias con patines de juguete o los que tengas y Ujú. ya llega un momento en el que te piden hacer la inversión de los patines. Entonces mis papás decidieron hacer la inversión de mis patines, me compraron los patines y así empezó como que empecé a transitar por el mundo del patinaje, empecé a aprender y así hasta que llegó mi primera competencia, ¿no? Y fue así como inicié en este mundo del deporte, donde como que me fue apasionando. A partir de la primera competencia, ya ahí, pues descubrí que era algo que me gustaba y como que quería seguir, ¿no? Ujú. ¿No te costó trabajo en cuanto a combinar la escuela con el patinaje? Sí, de hecho, como que hubo varias etapas en el deporte. Al inicio, pues normal, no tenía inferencia con la escuela, o sea, mi deporte por la tarde y en las mañanas la escuela, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que, por ejemplo, tengo tres hermanos. Mi hermano, el de en medio, yo Ujú. soy la más chica, tengo otro hermano y uno mayor, ¿no? Ujú. Se llama Guillermo. Él inició también en el patinaje, pero inició después de mí, primero yo entré,
Y yo recuerdo muy bien recuerdo una plática que tuvo mi entrenadora con mi mamá, donde platicaba de que ella no me veía como con las aptitudes para desarrollarme en el deporte Profesionalmente. competitivamente, o sea, como que Ujú, podíamos intentarlo y entrenar y todo, y lo podía ir a las competencias, pero ella no me veía con mucho potencial, ¿no? Y yo ujú. lo recuerdo muy bien. Entonces, pero era una chica que estaba y no faltaba como Constante. constante, ¿no? Ujú, Entonces, a raíz de eso sé que hay dos tipos de deportistas, el que se hace porque es disciplinado y constante, y hay deportistas que son buenísimos porque lo traen y aparte entrenan, ¿no? O sea, como que esa ujú, base de constancia y el otro es porque tienes todo para ser un gran atleta, ¿no? ujú, Entonces yo recuerdo muy bien que de esa plática y veían a mi hermano que iba ahí a veces pues, esperarme o a buscarme. Y mi entrenadora le decía, oye, ¿por qué no metes a tu hijo? Que entre tu hijo a patinar y formamos una pareja de patinaje, así tu hija puede competir tanto en individual como en pareja y así como que tiene más ujú, oportunidades, ¿no? Y ahí empezó la historia de mi mamá insistirle a mi hermano de que entra a patinar. ujú. Evidentemente mi hermano, al ser patinaje artístico sobre ruedas, pues no era algo que No le llamara la quería. atención. O sea, él decía, Ujú, no, es de niñas, ¿no? Como todo el mundo eh, cierto. tienen esa idea, ¿no? Ujú, Pero la realidad es que a mi hermano le gustaba ir porque evidentemente había muchas niñas y a mi hermano le gustan las niñas, ¿no? Entonces había una chica ahí que era una de las más grandes en ese ujú, entonces, de las atletas como más grandes y que ya competía, ¿no? ujú. Y a mi hermano le gustaba esa chica, ¿no? Entonces empezó por ahí. Bueno, pues voy a entrar, ¿no? Para ahí, para conocer a las niñas y todo. Bueno, pues desde que entró nunca más se volvió a salir. La realidad es que me atrevo a decir que mi hermano incluso es más apasionado que yo con el patinaje. O sea, él lo tiene así nato, le encanta. Y él Ujú, sí es un patinador que tiene la facilidad, o sea, tuvo mucha facilidad aparte de la disciplina, ¿no? En el deporte. ujú. Entonces fue ahí como, me voy a adelantar un poquito, pasaron los años y empezamos a formar la pareja de patinaje. Ok. Y ya yo hice la primaria normal, pero si me adelanto un poquito más, ya nos estábamos empezando a preparar me adelanto bastantito más, ya Ujú, habíamos competido a nivel nacional, ya habíamos tenido ciertas participaciones, ya tenía yo, pues empecé a los 8 y ahorita me salté como a los 12 años, ¿no? 12 ujú. 13 años, que estaba como en lo último de la primaria Primaria. o Ujú, por salir de la primaria. Y ya recuerdo que mis últimos años en la primaria, entrenaba por la mañana. O sea, me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar y pedían permiso en mi escuela porque entrábamos creo que a las 7 de la mañana y me dejaban entrar como 7 y media o 8 de la mañana, o sea, como un poquito después para ujú, que me diera tiempo de llegar, ¿no? Entonces yo recuerdo ujú, que me levantaba muy temprano, iba a entrenar con mi hermano y de ahí nos llevaban a la escuela. Y yo llegaba a la escuela con mi traje de patinaje abajo y encima el uniforme de la escuela. Así es ujú. como lo recuerdo, la primaria. Y evidentemente tuve dificultades en la escuela. Yo el quinto año de primaria lo repetí, o sea, reprobé quinto año de primaria. Fue un año complicado donde, o sea, complicado en el sentido, para mí como niña, pues faltaba por las competencias a la escuela Claro. y me costaba mucho trabajo como retomar. Ujú, Quizá a lo mejor alguna otra chica era algo que una o dos faltas, no, pero a mí me afectaba mucho y sí me empezaron a dar asesorías extras, o sea, ujú. clases, sí, asesorías para que yo pueda, pues, entender las Los materias. textos. Estábamos Ujú, en quinto, ¿no? Entonces, de hecho, en quinto de primaria es cuando yo recuerdo que me unieron en las matemáticas, que es lo que me costaba mucho trabajo, te unen las letras con los números, empiezas a ver fórmulas y cosas así. Y yo decía, ¿qué es esto? No lo entiendo, ¿no? ujú, Y pues reprobé ese grado en quinto de primaria. Estuve todo el kinder hasta quinto de primaria en una escuela que se llamaba Iberoamericano ujú, y, y cuando
le dicen a mi mamá, o sea, podemos pasarla, o sea, pues que ella continúe, sabemos que se dedica al deporte y todo, pero creemos que es importante que repita para que, como reforzar. Refuerzo. Ujú, Sí, fue ahí cuando mi mamá habló conmigo y yo no quise estar en la misma escuela porque me daba mucha pena, o sea, yo pues tenía mis amigos desde el kinder y ujú, éramos un grupo que iba juntos. Entonces fue como el primer golpe duro en el patinaje, enfrentarme a que reprobar el grado, ya no poder continuar con mi mismo grupo de amigos y por lo tanto elegir cambiar de escuela. ujú, Entonces ahí me cambiaron de escuela, entonces quinto, repetí quinto y sexto lo hice en otra escuela, que fue una escuela pública. ujú. Yo nunca había estudiado en una escuela pública y en esa escuela era maestra mi tía, Ok. una tía que siempre ha sido una excelente maestra y decidieron mis papás como meterme ahí. La verdad es que recuerdo esa escuela como una escuela donde realmente aprendí porque en esa escuela sí como que prestaron atención a que aprenda bien a sumar, restar, dividir. Me acuerdo que me costaba mucho trabajo, ¿no? Ujú, Y ya de ahí, todo lo que sigue en cuanto a escuela fue semiescolarizado. O sea, la secundaria la estudié en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que es el CART, aquí en Mérida, y es una escuela donde de 10 a 1 son 3 horas. ujú, Sí. Eh, a- Vas teniendo módulos por materias, terminas un módulo de materias por 3 semanas y cambias a la siguiente, así, ¿no? ujú. Y así terminé la secundaria, porque la idea de esa escuela es que en la mañana entrenas, luego vas a la escuela, luego sales de la escuela, ahí mismo Bueno. comes, el transporte te lleva a tu unidad deportiva y terminas, ¿no? De entrenar en la tarde y noche. Ujú. Entonces, eso fue toda mi secundaria, hasta que la prepa también decidimos estudiar, digo decidimos porque pues obviamente siempre acompañada de mi mamá, de mis papás, decidimos que lo mejor era una escuela semiescolarizada. En algún momento hubo un momento en el que sí me pasó por la mente, o sea, ya estaba yo más grande, había estudiado toda la secundaria semiescolarizada y hubo un momento como mi carrera como deportista que dudé el hecho de voy a estudiar una escuela, una prepa semiescolarizada o mejor una escuela normal, porque qué tal si en la universidad no puedo, o sea, sí, siempre fue una duda para mí. Ujú, Y sí hubo un momento en el patinaje, pues en el patinaje como deportista hay altas y bajas. ujú, Este, Altas y bajas me refiero siempre recuerdo la temporada regresando un poco más hacia atrás, más chica, donde ya no quiero patinar, o sea, después de algunas competencias y de tener ya, no sé, 5 años patinando, es ujú. como, mamá, ya no quiero patinar, ¿no? Y yo recuerdo que mi mamá habló conmigo y me dijo, bueno, aquí ya invertimos en tus patines, en los viajes, ya tienes como Una carrera de alguna manera. una carrera y no lo vas a dejar nada más así, porque sí, mínimo termina el ciclo, porque no, ahorita a medio camino no. Y Ujú, yo recuerdo que no me dejaron salirme y así como que, bueno, ni modo, iba. Y la verdad es que volví a agarrar el carril. Y esa experiencia al día de hoy la uso siempre cuando platico con mis alumnos, porque yo ahorita tengo una escuela de patinaje donde ya tengo alumnos que han atravesado como por las etapas que yo atravesé y ujú, todos los deportistas, me atrevo a todos, pasan por la etapa donde se quieren salir del deporte, todos. ujú, ujú, Yo tuve dos muy marcadas, que fue una como que al inicio, a los 5 años de haber iniciado, que me dijeron no, y le doy gracias a mi mamá de que no me sacó, porque ahora hay muchos padres de familia que es, ya no quieres ir en el deporte, ah, ok, mi amor, ¿en dónde te sacamos? ¿Dónde más quieres ir, no? Y siento que eso me ayudó mucho para volver a agarrar el carril, o sea, como que no me dejaron salirme y yo después como que volví a agarrar el camino y ya no me quise salir, continué, ¿no? ujú. Y ya de ahí la segunda vez que fue que quería como que pensar salirme, ya estaba grande. O sea, ya tenía entre los, no me acuerdo qué edad tenía, pero pues para entrar a la prepa. O sea, era Ujú. ya en ese Como tiempo. esto era 17, 18 más o menos. Sí, Ujú. entonces fue ahí cuando Ah, no, porque también,
Sí, pasaron unas situaciones ahí complejas en el patinaje donde yo decido, pues voy a dejar de patinar, ¿no? En teoría me salgo de patinar, digo me salgo de patinar porque recuerdo que intenté seguir patinando y me cambiaron en una escuela normal, a una prepa normal. eh, y para mí fue la cosa más difícil del mundo. O sea, sentía que no podía. Estaba yo acostumbrada a una escuela semiescolarizada, ahí son más horas de escuela y aparte la prepa, o sea, de la primaria a la secundaria hay un cambio brusco en teoría para los niños, ¿no? Ujú, Pero para mí no fue tan brusco porque pues eran 3 horas nada más y era módulo por módulo y ibas pasando, ¿no? ujú. Y cuando de ahí me voy a la prepa, a una prepa normal, sí yo lo sentí muy complicado. De hecho, lo recuerdo como una etapa como difícil porque yo intentaba y quería, pero me costaba mucho trabajo. Me acuerdo que tenía ayuda ahí en la escuela de una psicóloga y los maestros que sabían que yo venía de ser como deportista, donde quiero volver como a agarrar la escuela de forma habitual y Ujú. que me estaba costando trabajo, entonces como que me tenían mucha paciencia y me ayudaban mucho. Y recuerdo que el esfuerzo, yo creo que para un chico normal, para mí era el doble. O sea, yo llegaba a mi casa y me tardaba toda la tarde en poder hacer tareas y estudiar, cuando a lo mejor a alguien le hacía la tarea, no sé, en 1 hora, 2 horas. Y a mí, así, literal, me llegaba casi, casi la noche. Entonces, en teoría no había dejado de patinar, pero dejé de patinar porque es como, pues no puedo, o sea, no puedo hacer ambas. Para mí Oh, era muy difícil hacer todo, ¿no? ujú, Y bueno, recuerdo que sí pasaba las materias, poniendo todo mi esfuerzo pasaba mis materias, no con las mejores calificaciones, o sea, me costaba trabajo, pero ahí iba, ¿no? ujú. Y estuve como un año, o sea, hice como un semestre, no, no, o sea, un año, creo que son 2 semestres, ¿no? Y tuve la llamada de mi entrenadora de nuevo, como para invitarme de nuevo a patinar, que yo regresé a patinar. Ujú. Y ahí, como que lo pensé y regresé a patinar. La realidad es que regresé a patinar, entonces yo sabía que al regresar a patinar era imposible ir en esa escuela. O sea, para mí era muy difícil, ¿no? O sea, Claro. para mí, no digo que para otras personas, pero a mí yo lo veía como, si dejando el patinaje me era muy complicado, sumándolo al patinaje porque me invitó para regresar para una competencia muy importante que era la Olimpiada Nacional. Entonces Ujú. teníamos que prepararnos y no, no iba a ser, no era viable para mí. Y decidimos entrar de nuevo a una escuela semiescolarizada. Yo entré a la preparatoria, se llama SEAC. Es una escuela aquí que también es semiescolarizada. Es para adultos, la mayoría de la gente que iba a ir eran adultos. Y tú puedes escoger tus módulos y ir avanzando a tu ritmo. Ujú. Por lo tanto, yo terminé mi prepa grande. No recuerdo ahorita la edad, pero yo entré a la universidad a los 22 años. Ok. Ujú. Entonces, me tomé pues bastante tiempo en terminar la prepa, ¿no? Y y pues ahí me quedo en cuanto al tema de la escuela, ¿no? De cómo Ujú. compaginaba la escuela con el patinaje. Sí, definitivamente, pues ahí la fui llevando y logré terminar la preparatoria en una escuela semiescolarizada y ya de ahí nos brincaríamos a la universidad. Oye, antes de pasar a la universidad, ¿cuáles fueron los argumentos de tus papás o de tu mamá la segunda ocasión que querías renunciar al deporte? La primera vez no hubo, o sea, es como tienes que continuar, ¿no? Ujú, Y yo continué y volví a agarrar el carril. La segunda vez, yo creo que ahí no intervinieron mucho mis papás. Ahí ya fue algo más de mi entrenadora conmigo. O sea, yo decidí salirme y intentar la prepa. También yo me salí en esa temporada porque habían temas ahí, no recuerdo muy bien, yo no tengo muy buena memoria, pero había unas dificultades ahí en el patinaje que no me sentía cómoda y decidí como intentar estudiar la prepa, ¿no? ujú, Y no pasó mucho, pasaron como 6 meses y mi entrenadora me habló para que yo regrese, que ujú. fue no te salgas, o sea, y como que ya te diste un tiempo de 6 meses, no te salgas, regresa, ahorita viene la Olimpiada Nacional y tú tienes la edad para estar en este proceso de la Olimpiada, porque la Olimpiada Nacional es la competencia nacional más importante de México.
Ujú, Entonces, cada estado selecciona a sus deportistas, van a un clasificatorio y van, al menos en estos tiempos, van como los primeros 16, los 16 mejores. No ujú, van todos, sino hay una selección antes, ¿no? Y entonces recuerdo que me dijo mi entrenadora, regresa porque pues te toca a ti la Olimpiada Nacional, ¿no? ujú, Y fue que como que me convence para regresar y regreso. O sea, la realidad es ujú, que ahí fue un tema con mi entrenadora. Yo recuerdo vagamente hablar con mis papás y decir que pues sí, que iba a regresar. Y sí recuerdo que mis papás ya en ese entonces me dijeron, ok, pero ya todo lo que tenga, el patinaje es un deporte muy, muy costoso, o sea, es un deporte muy caro. Y mis papás desde chica estuvieron ahí al pie del cañón, entre patines, trajes, viajes, etcétera, ¿no? Y ya para ese entonces, ya me dijeron así como que tienes tú que ver cómo le vas a hacer, porque no es como que yo vaya a poder ayudarte mucho. O sea, como que sí ellos dieron un paso atrás y como mi entrenadora fue la que insistía y realmente ella necesitaba que yo esté porque ella es una entrenadora contratada por el gobierno del estado y a los ujú, entrenadores contratados por el gobierno del estado les exigen resultados de sus deportistas, sobre claro. todo en esa competencia, es como que es la competencia más importante del año, ¿no? Ujú, Entonces, las categorías que en ese momento le pedían, no tenía ella alumnas, solo era mi edad la que, entonces ujú, ella tuvo que pedirme que regrese. ujú. No, o sea, tampoco fue, o sea, sí fue un tema ahí de que ella requería que yo pudiera regresar, Regresar. ¿no? Ajá. Entonces mi mamá fue así como de, bueno, adelante, pero, o sea, a ver cómo lo pagan y así, porque de mi parte no, ya no voy a seguir dando, ¿no? Y yo Ujú, creo que ahí fue como, ahora lo recuerdo como un inicio para que yo empiece a ver el patinaje como entrenadora. ujú. Porque la forma de ayudarme de mi entrenadora para que yo me pueda seguir manteniendo como deportista fue darme clases de patinaje, que yo le empezara a ayudar a ella. Y entonces Okay. de esa forma fue como yo, como que me involucré en el tema de dar clases de Ujú, patinaje, ¿no? ujú, Entonces ahí fue cuando empecé como a ganar algo, o sea, tener algo de dinero de clases de patinaje y de ahí como que me iba ayudando y también con el apoyo de ella, ¿no? Ella también como requería que yo esté, o sea, como que ahí fue que se dio eso. ujú. Me decías que el deporte del patinaje es muy caro. O sea, ¿qué es lo que implica? O sea, los patines, ¿qué más? O sea, ¿hay que viajar o las competencias? ¿Por qué se vuelve un deporte un poquito caro? Eh, para iniciar, los patines son patines, se llaman patines profesionales y no son patines que vendan aquí en México. O sea, son patines que se mandan a pedir, mayormente nosotros los pedíamos en Italia o España. Okay. Y son patines que, aparte, como entrenas mucho, pues van teniendo desgaste las ruedas, los valeros, los topes. Entonces, tus patines duran muchos años. Los primeros años en lo que vas creciendo, tu mamá tiene que invertir en unos patines alrededor de, bueno, ahorita un patín de profesional, pero de iniciación, no sé cómo explicarlo. O sea, conforme vas avanzando, va creciendo tu pie, entonces tienes que ir Ajá. cambiando de patín y Ujú, conforme va creciendo tu pie, sigues siendo profesional, pero vas comprándote un mejor patín. No sé cómo ujú, explicarlo. Entonces, ujú, mi primer patín era profesional, pero adaptado a mi edad y a lo que yo hacía, al nivel que tenía en ese momento. ujú, Entonces, va creciendo tu pie y te tiene que comprar otro patín. Y te tiene que comprar otro patín. Entonces, ujú, ahorita, para que tengan una idea, en ese entonces no me acuerdo, ¿no? Pero ahorita para tener una idea, un patín, o sea, yo ahorita tengo alumnas que van a cambiar de patín de iniciación a patín profesional y tienen que hacer una inversión de 13,000 pesos para su primer par de patines. ujú, Y ya de ahí, si crecen y se profesionalizan en esto, van a competencias nacionales y van teniendo más años en el patinaje, por lo tanto crecen, o sea, su pie crece, va mejorando su patín y el patín ahorita, un buen patín cuesta alrededor de 25,000 pesos. ok. Entonces, es, para empezar, los patines, que si tu hijo inicia desde temprana edad, pues va creciendo su pie y le tienes que ir cambiando el patín cada vez que su pie va creciendo.
no se puede comprar un patín exageradamente grande, o sea, tienes que tener mínimo un número mayor a Ujú, tu pie. Entonces, ujú, los patines, ¿no? Más el material que se va desgastando. En este caso, yo entrenaba doble sesión y todos los días, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de cada 4 meses cambiar topes y ruedas, ¿no? ujú. Ok, Que también pues viene, es algo costoso, ¿no? Y los viajes, evidentemente los viajes eh, pues van por cuenta de tus papás. Definitivamente ya cuando llegas a tener ciertos resultados y objetivos ya más grandes, vienen becas y tampoco son becas que te permiten que tus papás no paguen nada. ¿Me explico? O sea, claro, son ajá, ayudas, pero definitivamente el papá está ahí de ujú, primera mano. Y obviamente para llegar a una beca, que es un granito de arena, pues ujú. tiene que pasar una serie de años de que tus papás están invirtiendo en el deporte, ¿no? Entre viajes, en el viaje que gastas, el hospedaje, la alimentación, el avión, parte, entre los papás se dividen los gastos de los entrenadores, en este caso, o sea, entonces, este, los vestuarios de patinaje, pues no son vestuarios económicos, Ujú. y para seguir aprendiendo, siempre tienes que pagar. Mis papás invertían en pagar cursos de patinaje con mi entrenadora, siempre de la mano con mi entrenadora, ¿no? Pero Entonces, extra. extra, sí, definitivamente. O Ajá. sea, siempre estábamos como en preparación hasta el día de Ujú. hoy. De hecho, mi entrenadora hasta el día de hoy, ella tiene su escuela, sigue la escuela y hasta el día de hoy nos seguimos preparando siendo entrenadores. O sea, ella siendo entrenadora, yo siendo entrenadora. Entonces, algo que los llamamos cursos de patinaje, donde o traemos entrenadores o nosotros viajamos de donde es el entrenador. Ujú. Entonces, entre los viajes, entre los cursos, pues viene siendo un deporte costoso. Las inscripciones de las competencias, las inscripciones de este deporte no son, otros deportes son un poco más económicas, este deporte, las inscripciones de cada competencia no, o sea, es un poco más elevados que otros deportes. Quizá hay algunos que sean más, no lo sé, ¿no? Pero sí sé de deportes que sus inscripciones son menores Ujú. y sé que el patinaje tiene inscripciones mayores, ¿no? Entonces, pues sí, era un deporte Una costoso que mis inversión. papás como que hacían un esfuerzo para mantenerlo, ¿no? Ujú. Entonces ya llegó un punto en el que mis papás hicieron un pasito atrás y dijeron, o sea, te toca, ¿no? Y Ujú. así fue como empecé a como tocar el mundo del patinaje ya como deportista y como entrenadora. Ok, oye, ¿y es muy similar el patinaje sobre ruedas que el patinaje sobre hielo? Bueno, sí tienen diferencias, pero ¿cómo lo podría explicar? Por ejemplo, los elementos técnicos del patinaje artístico sobre ruedas sobre hielo son los mismos, o sea, se llaman igual. Y Ujú. ahora el patinaje sobre ruedas ha estado en constante cambio y mejoras y se adapta un poco al sistema de juzgamiento del patinaje sobre hielo. Entonces, no te puedo decir que se siente igual en cuestión de sensaciones. Yo patino sobre hielo y no puedo ni patinar, o sea, es como si no supiera patinar. Ok. Eh, y tampoco lo he intentado muchas veces, ¿no? Pero las veces que me he puesto patines de hielo, que han sido muy pocas, uno creería que puede hacer lo mismo que en ruedas y no. Ujú. Y o sea, en cuestión de sensación no se siente igual. Conozco a muchos patinadores de ruedas que se han pasado a hielo y lo han podido hacer. O sea, yo nunca he entrenado hielo, ¿no? En algún Ujú. momento quisimos hacerlo. Ahora recuerdo, tengo un recuerdo de mi entrenadora intentando como que compitamos sobre hielo y no lo logramos. La verdad es que no se sentía igual. Son deportes muy similares, definitivamente. Se juzga como de la misma forma, los elementos técnicos se llaman igual. Entonces son deportes parecidos, casi similares, pero en cuestión de sensaciones no se siente igual. Ok. Oye, ¿y cómo es un entrenamiento o qué ejercicios hay que hacer para entrenar? O sea, porque obviamente creo que no solamente es patinar, ¿no? Quizá hay algo previo a para empezar a patinar. ¿Cómo sería un entrenamiento? Sí, bueno, los chicos requieren, ya a cierta edad cuando empiezan a competir, se requiere preparación física.
Yo cuando era deportista tenía un entrenador deportivo que entrenaba la parte física, de fuerza, este, también la parte de elasticidad. Entonces, pues con algún maestro de ballet o maestro de gimnasia que pueda apoyar en el área de la flexibilidad. Y también en la parte coreográfica, o sea, tener clases Sí. donde desarrolles como toda la parte artística, ¿no? Entonces, eh, cuando yo patinaba, pues tuve todos esos, o sea, tuve entrenador deportivo, llegué a ir a clases de expresión corporal y también clases de flexibilidad. Es como fundamental para el patinaje, ¿no? Lo básico, lo principal es, aparte del patinaje, el entrenamiento de fuerza, de que empezar a crear fuerza y músculo con tu cuerpo, ¿no? Ujú. Y ya algo más técnico, en el patinaje, todo lo que se aprende a hacer sobre patines, primero lo tienes que aprender a hacer en el piso, entonces le llamamos clases de piso. Ok. Y todas las clases los niños hacen piso, o sea, primero saltan y hacen piruetas en piso. Hay un aparatito que se llama spinner que sirve para girar en el piso con los tenis puestos y ya esas posturas luego las pasamos a patines. Entonces sí hay como todo, no es nada más ponerte dos patines y patinar. Al Ujú. inicio sí, al inicio de iniciación deportiva se hace también clase de piso, pero más que nada como son niños para trabajar la motricidad y el equilibrio, porque son niños que entran sin saber patinar, ¿no? Entonces Ujú. se trabaja en piso para trabajar su equilibrio, su coordinación y después se pasa a los patines. Pero ellos, por ejemplo, no ven todavía una clase específica de fuerza o clases de artístico, no, eso se involucra ya en su clase. Ujú. Como que se van metiendo ese tipo de técnicas en la misma clase, ¿no? Ya cuando es profesional, ya ahora sí tomas una de cada una, ¿no? Exacto, si ya tomas una clase independiente, o sea, tus horas del patinaje son tus horas del patinaje, más aparte tienes que tomarte horas extra para hacer la preparación física y para tomar tu clase de expresión corporal, ¿no? Que normalmente, bueno, yo ahorita que soy entrenadora, lo hacemos por temporadas, no metemos todo porque no les daría la vida a los niños su clase de patinaje, más su clase de preparación física, más su clase de elasticidad. Entonces, como que lo Ujú. hacemos por temporadas, ¿no? Ujú. Ok. Oye, y bueno, entonces, ¿cómo decides estudiar la licenciatura en entrenamiento deportivo? Bueno, todo inicia de que yo continuaba patinando y requería ganar dinero para poder seguir ayudando a mantenerme como patinadora, ¿no? Ujú. Entonces tuve mis últimos años como patinadora, como patinadora, como competidora en ese momento. Yo iba a los viajes para competir, pero ya iba de responsable como Ok. auxiliar de mi entrenadora, ¿no? Ujú. Entonces ya empezaba a ver las competencias empezaba a meter a niñas a competir, empezaba a ponerles el calentamiento, poco a poco me dieron un grupo de patinaje. Yo recuerdo que hasta cuando cumplí 18 años fue cuando ya fue como formal. Formal me Ujú. refiero a que ya yo recibía un pago formal por mis clases de patinaje. Previo a eso era como clases particulares, daba clases particulares, me daban niñas a las que yo querían que mejoren algo y entonces me daban esas clases individuales y Ujú. pagaban como por la hora de la clase, ¿no? Y ya hasta los 18 años fue que me dieron la oportunidad de tener un grupo de patinaje y pues ahí empezó. La realidad es que ahí empezó todo porque entré a la universidad y yo creo que ahí fue cuando ya dejé de patinar. O sea, literal, la realidad es que ahí sí tocamos un tema delicado. Mi salida del patinaje no fue la más bonita. La realidad es que yo viví como deportista, viví ya los últimos años, era mucha presión. Yo desde chica estaba sometida al estrés de una competencia, a tener que dar resultados. Entonces, yo creo que ya lo último de mi carrera, eso es como que explotó. O sea, Ujú. la realidad es que explotó y yo siento que ya no disfrutaba cada estrés de cada competencia, pero a la vez sentía que era lo único que sabía hacer.
Ujú, Entonces no sabía cómo salirme, porque es como, sí, ¿cómo me voy a salir de lo único que yo sé hacer, ¿no? O sea, como que ujú, me enfrenté a algo difícil, ¿no? Yo creo que, ujú, pero a la vez, ya mis últimas competencias era un llorar antes de subirme al autobús o subirme al avión, de que ya sabía que mi cuerpo iba a volver a sentir ese estrés que ya no lo estaba tolerando mi cuerpo. O sea, me daban como ujú, crisis de que ya no puedo, ¿no? ujú, Y pues pasé ahí unas situaciones no muy gratas de ese proceso de salirme de patinaje. O sea, la verdad es que pasé, sí, por una depresión, porque pues era muy difícil. Yo literal mi vida la dediqué al patinaje y estaba metida al 100%. Entonces como que dejas de patinar y ¿qué voy a hacer, no? ujú, ujú. Una Entonces, pérdida como tal, de alguna manera. ¿mande? Era una pérdida para ti de alguna manera. O sea, Sí, sí. aunque era algo que tú deseabas ya como culminar, sin embargo, también era, bueno, lo pierdo y ahora qué hago, ¿no? Sí, y también pasaba o sea, pasó una especie en el que la gente me decía, pero ¿por qué entonces por qué te quieres salir? O sea, no te salgas todavía que te queda carrera. Porque estoy hablando de que tenía 18 o 19 años. O sea, todavía podía seguir. Y yo tenía Ujú, amigos de patinaje de mi equipo que seguían patinando de mi edad. O sea, muy pocos. La mayoría ya eran niñas más chicas que yo. Y ujú, nosotros éramos los grandes del equipo. Pero sí quedaban dos, tres compañeros que seguían patinando y que es como un, porque ellos pueden y yo no. O sea, yo ya lo estaba sufriendo. La verdad es que la entrenadora que tuve es una entrenadora de la vieja escuela, es una entrenadora que fue muy exigente. Al día de hoy ella, pues, como todo, ¿no? Ha seguido estudiando y ha modificado muchas cosas, ¿no? Pero en ese entonces era no sé si decir la palabra estricta, pero eran sus maneras, ¿no? ujú, Entonces, yo siento que ya en lo último no me vi beneficiada en cuanto a eso, porque para mí era una presión el hecho, por ejemplo, de siquiera decirle a ella que me quiero salir de patinar. O sea, yo no podía enfrentarla. Para ujú, mí era imposible llegar con mi entrenador y decir es que ya no quiero seguir patinando, ujú, porque tenía miedo, o sea, no quería, ¿no? Y las veces anteriores que había sucedido situaciones en las que, oye, me quiero salir, ella siempre hacía algo para que no, oye, no, o sea, como que te alentaba, entonces como que por pena, como que continuabas. Y también uno como entrenador, pues dedica muchos años de su vida a su atleta. Entonces claro. también yo siento que cargaba o sea, mi entrenadora ha dedicado mucho para mí y ella quiere que culminemos todavía, como que alarguemos la liga y yo ya no quiero. Y sentía su presión, o sea, sí sentía que, y no de la mejor forma, o sea, Ujú, no de la mejor forma era de quédate a patinar, o sea, yo no estaba dispuesta a enfrentar el ya no quiero seguir patinando, entonces y me salió de una forma en la que no fue lo ideal, ¿no? O sea, no tuve el valor como de enfrentarlo así como tal. ujú, Pero bueno, me salí del patinaje y empecé la universidad. La verdad es que pasó ahí una temporada bastante complicada, o sea, en la que sí me desagené del patinaje, o sea, dejé el patinaje, estaba en la universidad y tuve como un break, no me acuerdo de cuánto tiempo, no llegó ni al año, pero ujú, un break en el que ya ni como entrenador, es como me salí por completo, fue cuando yo pienso que pasé como esa depresión porque es como no, pues no hago nada, ni dar clase, ni patinar, ni nada, ¿no? ujú, Subí de peso, o sea, pues, llevas haciendo deporte toda tu vida y de la nada dejas de patinar, o sea, como que subí de peso, pero bueno, entré a la universidad y conforme agarré el carril en la universidad, ya llegó el momento de poder hablar con mi entrenadora, de poder pedirle una oportunidad como entrenadora y no como deportista. Me abrió las puertas y fue que me dieron mi primer grupo de patinaje a los ujú. 18 años, ¿no? Entonces, entre, pero eso fue. Perdón, es que eso fue a los 18 años que empecé, pero lo que te Ujú. estoy hablando de salirme el patinaje ya fue como un poquito más grande, porque yo estoy hablando de cuando entré a la universidad. Después de eso entré a la universidad y ya fue cuando continué
con las, Ujú, dando clases de patinaje ya más formal y combinándolo con la universidad. O sea, yo estudié entrenamiento deportivo porque dije, o sea, yo me he dedicado toda mi vida a esto. Ya la primera vez que empezaba a ganar dinero fue como entrenadora. como entrenadora. Ujú, Y yo recuerdo que mi entrenadora todo el tiempo me decía, ¿qué vas a estudiar? Porque ella es una entrenadora que hasta el día de hoy exhorta a sus alumnos de deportistas a estudiar. O sea, no es como que ujú. voy a patinar, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Y yo recuerdo que cuando llegó el momento le dije pues que quería estudiar entrenamiento deportivo, escuché de la carrera y yo recuerdo que ella intentó convencerme de que no lo haga. O sea, me dijo, oye, ¿por qué no este, ves otra cosa? Ella siempre ha sido una entrenadora que lo hace con pasión, pero se queja de su profesión un poco, ¿no? De que aquí vas a sufrir y recuerdo que me lo pintaba ella como un pasas por cosas complicadas en esta, Ujú. entre que cuando se te van los deportistas es un duelo cada vez que se va un deportista y otras cosas, ¿no? Entonces hoy intentaba decirme como que no, pero bueno, si es tu decisión, adelante. Yo decía, pues sí, yo quiero estudiar esto porque no me veo de otra forma, o sea, yo no me veía de ninguna otra forma que no sea relacionada con el patinaje, porque desde los 8 años mi vida todo fue patinaje, ¿no? Ujú, Entonces, pues empecé la carrera, entrenamiento deportivo, investigué sobre la carrera. La realidad es que eh, existe la carrera de educación física. La ajá. carrera de educación física son los profesores que están en las escuelas y ven los deportes en las escuelas, ¿no? Mm, Y yo no quería, yo sabía que no quería hacer eso. O sea, claro. antes de que exista entrenamiento deportivo, que no existía esa carrera, que era como que lo que te guiaba al deporte era educación física. Y Ujú, yo creo que si no hubiese existido mi carrera, que es el entrenamiento deportivo, quizá hubiera estudiado educación física. ujú. Quizá, aunque no lo hubiera Ejercido igual. Ujú, ejercido igual como tal, ¿no? ujú, Ahora, la carrera de entrenamiento deportivo es una carrera que me llamó la atención porque en teoría la carrera te prepara para ser entrenador, ¿no? De ujú, un deporte. En la carrera, a lo largo de los 4 años, ves diferentes deportes, se llama creo que de la rama, o sea, general, ¿no? ujú. Tanto de conjunto como individual. Evidentemente, el patinaje artístico sobre ruedas no es un deporte muy conocido y no entra en la carrera. O sea, la realidad es que Ujú. no. Y en la carrera te preparan para poder dar clases de iniciación, al mínimo de iniciación de todos los deportes que vi en la carrera, Ujú, que pues eran varios, entre individuales y de conjunto. ujú. Pero obviamente eso te da herramientas para tú agarrar las que creas convenientes para poder traspasarlo a lo que tú vas a hacer. Que yo desde que inicié sabía a qué es a lo que iba, porque yo ya estaba ejerciendo como entrenadora. O sea, yo Ujú. daba clases de patinaje y hacía la carrera. Entonces O sea me que, sirvió muchísimo. ay, perdóname. O sea que de alguna manera lo que te ayudó es que todo lo que ibas estudiando lo estabas poniendo en práctica. Así es, Ujú, definitivamente. O sea, evidentemente yo decía, ay, a veces decía, ¿por qué tengo que aprender, no sé, béisbol si nunca voy a dar clase de béisbol, ¿no? ujú, Pero bueno, luego aprendes a que incluso en esas pequeñas clases que te dan, puedes sacar cosas de provecho para tu salud. Por ejemplo, yo ahorita que tengo una escuela de patinaje y me dedico a dar clases de iniciación, a mí me gusta mucho la iniciación en el deporte, desde aprender a patinar, ¿no? No a cualquiera le gusta. Cuando has sido un atleta de alto rendimiento, normalmente te gusta formar atletas ya de cierto nivel. Y no digo que no me guste, pero a lo largo de los años me he dado cuenta que formar a los niños o prepararlos y en la iniciación del deporte de patinaje me encanta. O sea, es algo que me gusta mucho. Entonces, en la carrera te enseñan iniciación deportiva dirigido a cada deporte que vi, pero algo de ahí se saca y lo he sacado para el patinaje, ¿no? Y aparte ujú. muchas otras materias, no solamente vimos deporte, sino ves organización deportiva, metodología, o sea, hay muchas materias que sí definitivamente
van dirigidas a que tú seas entrenador de una especialidad. A Ujú, especializarte en el deporte, pues en la carrera no. O sea, no es como que ujú. vaya a ver técnica ni nada de patinaje artístico, eso ya me toca verlo Aparte. aparte de la carrera, ¿no? Ujú. Pero todo lo que es cómo organizar un evento, cómo hacer competencias, cómo dar una clase del deporte que sea, ¿no? Incluso en la carrera de la licenciatura de entrenamiento deportivo, puedes dar clases de educación física. O Ujú. sea, tienes el perfil para poder dar clases de educación física. Tengo amigos que estudiaron conmigo que nunca fueron deportistas Ok. y que estudiaron la carrera. Entonces, Ujú, yo siempre decía, ¿cómo si nunca? La mayoría de mi salón eran deportistas, ujú, todos. ujú. Dos o tres no fueron deportistas, sino por alguna razón no pudieron entrar a estudiar educación física y entraron a entrenamiento deportivo pensando que era lo mismo. En el camino se dieron cuenta que no era lo mismo, le batallaron, porque cuando no has sido deportista te hacen hacer los deportes, o sea, Ok. no solo como entrenador, sino tú te vuelves y luego entrenador, ¿no? Ujú. Entonces, cuando no has sido un deportista, pues es una carrera que te va a costar trabajo, ¿no? Pero hubo gente que no era deportista y que terminó la carrera siendo los deportes, haciendo de los deportes como que la parte práctica siendo la más difícil para ellos, porque Ujú. es una carrera muy práctica, pero también Muy tiene la teórico. parte teórica, ¿no? O sea, no es Ujú. que solo sea práctica. Pues la lograron terminar y tengo amigos que al día de hoy son maestros de educación física. O sea, Ok. la atravesaron la carrera por alguna historia en particular, no sé, pero ahorita son maestros de educación física en una escuela. A mí me han propuesto, me han dado la oportunidad y la realidad es que no la he tomado. O sea, no es algo que no sé en un futuro, o sea, la vida cambia Ujú. mucho, pero en este momento no, pero sí hasta lo comento como un tema de que estudiando esta carrera incluso puedes Ser profesor. perfilarte a ser profesor de educación física, ¿no? Ujú, ujú. Como bien dices, ¿no? Tú atravesaste por esas etapas sube y baja como deportista de alto rendimiento, de alguna manera a veces el no querer, el ya me cansé, o incluso, ¿no? El que a veces no ganes una competencia y te desmotives. Entonces, ¿tienen materias que incluso también se enfocan a esa parte? Sí, de hecho llevábamos una materia que era psicología deportiva, Ujú, también materias como anatomía, fisiología, o sea, sí tiene materias teóricas bastante metidas al área de la salud. ujú, Eh, también de temas de fisiología veíamos temas por patrones lesivos, ok. luego pues en los deportes existen las lesiones, entonces tuvimos materias referente, perdón, a fisioterapia, Ujú, pero solamente como para ayuda a no generar patrones lesivos en los deportistas, ¿no? Y pues la realidad es que un entrenador deportivo tiene que conocer la anatomía del cuerpo, ¿no? ujú. Los huesos, los músculos, cómo van conformados y hasta el corazón. O sea, yo recuerdo que una de las materias más complicadas de la universidad era anatomía. O sea, Ujú. todo el mundo la reprobaba y la tenía que volver a Aparte. recursar. Ujú. Sí, Ok. Oye, y bueno, a veces le huimos a las matemáticas, ¿no? O sea, decir, o hay quienes eligen una carrera porque dicen una que no tenga matemáticas. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿hubo alguna materia que implicara matemáticas en entrenamiento sí, físico? sí, se llamaba creo que estadística. Yo creo que no sé si todas las carreras que no es como que el punto principal de las matemáticas las llevan. O sea, sí. Y también, bueno, a mí que ya te platiqué que siempre me costaron trabajo las matemáticas. Pues ahí fue mi coco, pero la verdad es que tuve un muy buen maestro. Ujú. Y y pues lo pasé. Pero sí recuerdo que la materia se llamaba estadística y recuerdo que cada semestre estaba la materia, o sea, no era como que la pasas y Una la vez tenías. y ya. No, como que estaba ahí la materia. Ujú. Ok. Sí. Sí, es muy importante. Fíjate que yo no, yo tuve una experiencia en cuanto a decisión de carrera en alguna ocasión, es otra historia, pero
alguien me dijo, es que estadística todo el mundo reprueba y no elegí una carrera porque todo el mundo reprueba estadística, ¿no? En Ujú. ese entonces, elijo otra carrera y en la carrera que elijo llevaba estadística uno, 2 y 3. Entonces, Ajá, sí, para mí es una anécdota que digo, o sea, de todos modos, en sí, cualquier carrera vas a encontrar una materia complicada, ¿no? Sí, claro, sí, cualquier otra. sí. Ujú. Oye, y bueno, y sales de la universidad. ¿Y cómo es que inicias tu academia? Bueno, estando en la universidad, eh, ya estaba dando clases de patinaje, tenía un grupo de patinaje y aparte era la mano derecha de mi entrenadora, o sea, aparte de que yo daba las clases de iniciación, terminaba mis clases de iniciación y me iba con ella, o sea, a la otra pista de patinaje al lado de ella, a sentarme a ver todo el entrenamiento de los más avanzados, ¿no? Mm, Y empezó para mí ya ser mm, como cansado, decir, o sea, a mí me están pagando por las clases que estoy dando. Y obviamente el quedarme ahí a su lado y ser mano derecha era un aprendizaje muy grande para mí. Y llegó un momento en el que sentí que necesitaba ese tiempo que estoy ahí a su lado, eh, para ganar hacer dinero, o ujú, sea, para hacer algo más, exacto. ujú, Y ella lo tenía como algo, o sea, como que ella me quería tener ahí como su mano derecha siempre, ¿no? ujú. Y yo sentía que no puedo decir que perdí el tiempo porque cada minuto que pasé al lado de su banca sentada no fue una pérdida de tiempo, pero sí llegó un momento en el que yo sentí que me hacía falta algo más. Algo más. Y yo recuerdo que ahí pasó una situación en la que como que ella lo tomó como que yo ya no estaba interesada, ¿no? O sea, como Ujú, que pierdo interés porque no quiero ir o a veces voy, a veces, o sea, terminaba mis clases y a veces no me pasaba con ella y me retiraba y a veces sí, a veces no, entonces como que ella empezó a sentir, a veces estás y a veces no estás, yo necesito a alguien que esté, ¿no? Entonces, recuerdo que pasé por una etapa en la que me cuestionó, ¿segura que esto es lo que quieres? Porque no te veo al 100 y la realidad es que me hizo sentir en ese momento, no sé, lo manejó de tal manera en la que me hizo sentir como que como que estaba a disgusto conmigo, ¿no? ujú. Cómo yo estaba llevando esto, de no estar al 100 y también me hizo comentarios así como que hay algunos papás que están diciendo como una llamada de atención, ¿no? Ujú, Y ella me cuestionó, ¿realmente quieres esto? Pero la realidad, lo que a mí me estaba pasando es que yo sentía que era mucho tiempo el que yo estaba ahí por la cantidad de dinero que yo ganaba. O sea, agradecía la oportunidad, pero yo me la vivía ahí hasta casi las 11 de la noche porque ahí entrenaban hasta tarde. Y yo llegaba temprano porque las niñas de inicio eran desde temprano. Y empecé a sentir un poco de temor sobre que me quiera ella como hacer un lado también. O sea, como ujú, que yo recuerdo que llegué un día a mi casa y le platicé a mi hermano, ¿sabes qué? Tengo esa sensación de que quizá Tamara a lo mejor vaya a buscar a alguien más o que me vayan a quitar mi grupo, no lo sé. O sea, como que sentí ese temor de, de, de perder ese trabajo, ¿no? Y la realidad es que el patinaje artístico solo existía ahí. ujú, Y mi hermano y yo todo el tiempo soñábamos con esta idea de, ¿por qué no hacemos patinaje en otra parte? Y la realidad es que malamente crecimos en un mundo donde nos enseñaron que solo se puede ahí. ujú, No sé cómo dártelo a entender. No es que el patinaje pues solo es aquí porque ¿quién va a construir una pista de patinaje? ¿Quién va a invertir en una pistota? El deporte es muy caro, la gente no va a invertir en eso. Es complicado, es difícil la carrera, está como que no quiero decirlo de una forma, pero de alguna manera como que nos educaron para quedarnos ahí, ¿no? ajá. Y yo sí sentía que pues podíamos hacer así con el patinaje, ¿no? Pero de alguna manera, quizá mi entrenadora en su forma como de cuidar lo que ella había formado era o sea, no se puede y eso está muy difícil.
Entonces yo crecí con esa idea de que no, pues está súper complicado. Pero mi hermano siempre es un, claro que se puede y vamos a hacerlo, pero siempre era como un sueño y un sueño y un sueño. Y yo recuerdo que llegué un día y decir, ¿sabes qué? Siento que están así a punto de hacerme como así, hasta un lado, ¿no? Ujú. Y aparte de que yo siento que ya no quiero estar todo el tiempo acá porque tampoco me están pagando mucho. Entonces mi hermano habló con uno de sus mejores amigos, que yo creo que es esa fue la gran oportunidad. Uno de sus mejores amigos están metidos en el mundo del deporte y hay un deportivo aquí en Mérida que se llama el Club Bancarios. Y este club, su amigo trabaja ahí hasta la fecha día de hoy. Y fue él el que nos dio la oportunidad. Yo recuerdo que mi hermano habló con él como amigo, o sea, oye, ¿sabes qué? Mi hermana, pues al parecer, como que no sé si va a perder su trabajo, como que nos preparamos antes de, ¿no? Ajá. Y pues agradecería a ver si puedes apoyarla, ¿no? Y recuerdo que mi hermano me dijo, ya está, ya hablé con Alex y pues voy a hablar con él, te va a hacer una entrevista. La verdad es que yo fui súper nerviosa porque nunca había trabajado, o sea, siempre había trabajado con alguien conocido, ambiente conocido, mi entrenadora, mi gente, patinaje, ¿no? Y yo Ujú. fui a esa entrevista de trabajo pensando que me iban a dar un trabajo que no era de patinaje, o sea, yo fui pensando así como, ahí existe una área que se llama promoción deportiva, Ujú. donde hay chicas que ven todo el tema del deportivo, pero pues están ahí como en el área administrativa, ¿no? Y yo muy nerviosa porque si me preguntaban qué experiencia tengo en áreas administrativas, cero, nulo, nada, o sea, yo sentía que y estaba muy verde en eso, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien de esa cita de trabajo donde él me dijo, ¿qué necesitas para dar clases de patinaje? Y yo, o sea, quiere que hablamos clases de Wow. patinaje, ¿no? O sea, yo pensaba que me iba a dar otra oportunidad de otra cosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando me dijo eso, vinieron a mi mente las veces que me dijeron, no, se necesita una pistota de patinaje. Yo en ese momento dije, olvídate de eso, te está donde sea. A ver, vamos a la parte de atrás del deportivo y te voy a mostrar un área que está como ahorita no la estamos usando y tú dime si se puede usar el área. Y yo, ok, está bien. Me acuerdo que bajamos, era una cancha de básquetbol que estaba en malas condiciones y Ujú. chica, o sea, yo estoy acostumbrada a una pista de patinaje es enorme, pues es una cancha de básquet es pequeña y en malas condiciones. Y me dijo, ¿podrían patinar acá? Y yo solo recuerdo que le dije, pues sí, o sea, yo me puse a pensar, pues va a ser iniciación No es profesional. tapando los huequitos. Le dije, tapando los huequitos, yo creo que podríamos hacer algo. Le dije, pero, o sea, pero sí. Me dijo, sí, sí, evidentemente tiene huequitos y así, se va a resanar, pero el piso de una cancha es rasposo, o sea, no, el piso de una pista de patinaje es cemento Listo. pulido, es listo. Ujú, ujú. Y yo dije, sí, sí se puede. ¿Segura? Sí, sí, sí. Y yo sabía por dentro que como que era un no, pero es mi manera pues, de un sí, ¿no? Y Ujú. pues ahí empezó la historia. La verdad es que le doy muchas gracias a Alejandro Oliver, que es el que me dio la oportunidad. Le dio la oportunidad a mi hermano de que yo entre al deportivo. Y yo creo que hice en el deportivo 7 años. Inicié en el deportivo. Recuerdo mi primer día de clase, súper nerviosa de pensar que no va a llegar nadie. Llegamos a tener, si no me equivoco, hasta 100 deportistas en el deportivo que iban por patinaje. Ujú. Hablaron conmigo, decidieron invertir en el área que era la cancha. Se hizo, evidentemente años después, no fue Claro. rápido, ¿no? Ujú. Me acuerdo que hablaron conmigo para decirme, oye, queremos invertir en una pista de patinaje, pero no, o sea, lo que ya está, el piso, hacerlo adecuado como debe de ser. Me acuerdo que tuve una cita porque me dijeron, oye, vamos a invertir en esto, pero el patinaje no es como que el día de mañana yo pueda darme la vuelta y decir, puedo buscar otra maestra de patinaje. Claro. Entonces, el deportivo voy a invertir en eso y yo quiero estar seguro de que vas a estar en el deportivo y el día de mañana no, me voy a ir. Y yo no, te prometo que no me voy a ir, yo aquí me voy a quedar y voy a hacer de esto, bla, 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 ¿no? Yo en ese momento creyendo de verdad que yo ahí iba a ser mi escuela de patinaje, así que yo ahí iba a crecer y ahí. Y es que así fue, o sea, fue mi primer escalón, es Ujú. la realidad, ¿no? Yo me acuerdo que le di mi palabra de que siempre iba a haber patinaje en el Deportivo Bancarios. La realidad es que hice ahí 7 años, en donde
me dejaron crecer mucho. O sea, en cuanto al pago, no No era había muy problema. bueno el pago, Ujú, no pero ellos me daban la oportunidad de poder hacer, o sea, de crear uniformes para mi escuela, los exámenes, todas las dinámicas que se hacen en una escuela de patinaje, me dejaban organizarlo a mí, ya ellos no se metían, a ellos simplemente tenían que pagarle su mensualidad del club, ¿me explico? Ya ujú. si yo hacía algo adicional a eso, evidentemente sin ser obligación, pero la gente se integró tanto al equipo y entendió tanto la dinámica del patinaje que participaba en los eventos que yo hacía, en los exámenes que hacía, en los vestuarios que les mandaba hacer. Entonces, de ahí fui creciendo, ¿no? De hecho, con eso fue que logré obtener mi primer auto. O sea, Ujú. con ese empleo, esa ayuda, obtuve mi primer auto. Y para ese entonces, yo sé, a mí nunca me quitaron el trabajo de la inalámbrica. O sea, me moví por miedo, pero me moví anticipadamente, entonces yo empecé a trabajar en ambas partes. Recuerdo que hablé con mi entrenador y le dije, voy a seguir con mis clases de iniciación, ya no voy a poder seguir acompañándote el resto de la tarde con el grupo de avanzados porque los otros días tengo que ir ya estaba dividida en dos veces a la semana estaba en la inalámbrica, que es Ujú. del gobierno del estado, y dos veces a la semana estaba ya en lo que era el patinaje, el club bancario, que es algo particular. Ahí empecé con horario de 4 de la tarde, luego se abrió el de las 5 hasta que se lograron abrir tres grupos. Entonces estaba yo ahí de 4 de la tarde a 8 de la noche, que eran mis horarios, hasta que mmm, habían comentarios de muchas mamás de, oye, ¿por qué no haces tu escuela de patinaje? O sea, tienes 100 alumnos aquí que están pagándole al deportivo, tú podías hacer tu escuela de patinaje. Y la verdad es que siempre lo tenía en mente y también mi hermano de, vamos, sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Mi hermano también se empezó a involucrar en el patinaje y empezó Ujú. a dar clases de patinaje, me empezó a ayudar en el deportivo y hablamos con otro amigo de mi hermano. Ese es su mejor amigo de infancia, de que fue nuestro vecino de toda la vida, ¿no? Ujú. Él es actualmente, pues es un empresario, ¿no? Tiene sus negocios y que no tiene nada que ver con lo deportivo. Y él vio como, pues como, yo creo que pudo ver cómo crecí, ¿no? Como de estar en la inalámbrica, a crear como la escuela, a ver cómo la escuela en el club crece, a ver cómo sí la gente, sí es un negocio el patinaje para la gente, o sea, a la gente le gusta el patinaje. Y, y la realidad es que cumplí el sueño con mi hermano de hacer una escuela eh, eh, tratando de hacer, no sé cómo decirlo, como tratando de todo lo que a mí no me gustó de mi formación, todo lo que a mí me afectó en mi formación, al momento de ahorita hacer lo nuestro, intentando no repetirlo, sino hacerlo de una forma diferente, de acuerdo a mi personalidad y a la de mi hermano, ¿no? Entonces, ya que crecimos, tuvo una plática mi hermano se llama Carlos, que es nuestro mejor amigo, diciéndole, oye, fíjate que, mira cuánta gente hay acá, mira todo lo que ya se ha formado, yo creo que sí podemos hacerlo, ¿te animas? ¿Qué te parece? Me acuerdo que estuvimos, yo lo digo de esa forma, como enamorándolo, oye, sí, sí, yo creo que sí puede ser un proyecto, yo creo que sí puede ser un negocio, vamos a intentarlo, y tuvimos muchas pláticas previas, él me hacía muchas preguntas de, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué cobras? ¿Qué ganas? Todo, ¿no? Ujú. Como que planteamos todo antes. Recuerdo que tuvimos una plática donde él dijo, detesto hacer negocios con amigos, o sea, es algo que no quiero hacer y que no, espero no arrepentirme. Me acuerdo perfecto el día que me dijo, yo deseo de verdad no arrepentirme de esto que estoy haciendo, porque dicen que no se hacen negocios con amigos, ¿no? Y yo pues la verdad hasta el día de hoy agradezco muchísimo que haya hecho negocios con amigos, porque si no, no estuviera contando esta historia que es, Arrotele ya no es del club bancario, o sea, Arrotele es una escuela independiente, el club bancario sigue existiendo, la realidad es que yo tengo la responsabilidad, cargo la responsabilidad por la oportunidad que me dieron de que patinaje siempre haya ahí. Ujú. Entonces, al principio yo iba y venía, luego mi hermano, ahorita está mi hermano, dos veces a la semana da clases ahí,
Luego, cuando nos complicamos, tratamos de poner a nuestros propios alumnos que ya son mayores de edad, que ya los estamos empezando nosotros a dar la oportunidad a ellos de dar clases. Entonces ya tenemos ahí a dos alumnos mayores de edad que nos apoyan con las clases en el club, Ujú, que ahí es como meramente recreativo, ¿no? Y claro. ya Arrotele es una escuela que inició en el 2018. Eh, la realidad es que Carlos, nuestro amigo, fue el que dio el paso y dijo, pues vamos a llevarlo a cabo. Y pues prácticamente él en ese momento invirtió en hacer una pista de patinaje que es lo mismo que en el club bancario, es que es una cancha de básquetbol que ya estaba hecha, que Ajá. en un colegio aquí de la ciudad de Mérida. Es una cancha que ya estaba hecha, o sea, como que picaron, levantaron y hicimos el piso. Entonces, estamos ahorita, tenemos desde hace 8 años nuestra pista, pequeña, porque no es una pista grande, tenemos una pista pequeña, y nos fue muy bien el primer año, que en un año logramos liquidar la deuda de la inversión, o Ujú, sea, de la pista de patinaje, y al segundo año, en el 2019-2020, decidimos techarla, no cerrada, sino ponerle domo, porque las clases se cancelaban por la lluvia y teníamos como ujú, muchos problemas, ¿no? Entonces ujú, decidimos como poner un domo y pues ahí ya vienen otras historias malas, que es como que nos cae la pandemia, mm, tenemos que cerrar, se invirtió en algo que no pudimos terminar de pagar pronto porque dejaron de haber clases, menos ingresos. Luego en medio de la pandemia hubo un como medio huracán aquí, que no fue huracán, pero fue como un tornado y el techo lo nuevecito lo botó, se perdió gran parte de ese techo que luego tuvimos que volver a poner. Entonces me atrevo a decir que Arrotele ahorita ya con 8 años sobrevivió a la pandemia, a una inversión, a una segunda inversión bastante grande del techo que se nos cayó y le tuvimos como que volver a pagar, o sea, como doble inversión. Y ya ujú. ahorita, 8 años después, ya está pagado, o sea, se pudo cubrir la inversión del accidente del techo, del nuevo techo, de la pista. Ahorita, de hecho, pues yo creo que siempre somos hacia adelante. Ya tenemos un equipo competitivo, ya tenemos deportistas que representan a México, no solo a Yucatán. Entonces, como que siento que ya estamos, a veces no me la creo, ¿no? De que ya estamos creciendo y la realidad es que necesitamos una pista grande. Y ahorita estamos en eso, llevamos un par de años ahí platicando de una siguiente inversión bastante fuerte porque una pista de patinaje pues mínimo 50 por 60 y ahora tenemos una pista como de 17 por 20, o sea, estamos hablando de mucho más grande, ¿no? Y pues ya estamos ahorita en eso, en ya querer dar ese siguiente paso, pero vamos ahí poco a poco. Oye, pues de alguna manera, digamos que siempre lo tenían en mente, pero el hecho de que tu hermano te haya impulsado al sí se puede, pues ha sido como muy importante, ¿no? O sea, ese impulso que a veces, si no hacemos caso, a veces hacemos caso a los comentarios de no, mira cómo crees, ¿no? Y cuando alguien te alienta, a veces no nos la creemos y no hacemos caso. Y en tu caso, sí decidiste apoyarte de tu hermano y de alguna manera, de las personas que decidieron apoyarlos también a ustedes. Sí, definitivamente sí. Pienso que a veces pienso que él como que se agarró de mí para poder hacerlo, porque también él solo hubiese sentido que como que no. Entonces siento que de alguna manera como que nos hemos compaginado muy bien, o sea, hemos sido apoyo. Definitivamente él, desde el momento en el que sintió hace muchísimos años que como que ya no iba a dar clases de patinaje y él como que intentó ayudarme, como que ese fue el primer vínculo en el que sí se puede, ¿no? Ujú. Y yo creo que así ha sido hasta la fecha, ¿no? Eh, siempre, él, como te platiqué desde el inicio, es muy apasionado. O sea, el patinaje es algo que le, es su vida. La verdad es que él es muy apasionado del deporte
de patinaje y de hecho él es el que se dedica al área técnica en la escuela, es muy técnico, él le gusta estudiar mucho, estar muy pendiente de la técnica, él siempre está como presionando de, oye, ya necesitamos actualizarnos, tomar ciertos cursos, esto y lo otro, o sea, como que es el que está como muy pendiente de eso y yo siento que gracias a esa como presión que mete es que no metemos freno y como que seguimos avanzando. Mm. Oye, ¿y cómo fue en las competencias? ¿Cómo se sentían ustedes haciendo, cómo se les llama? Duetos, duplas, Parejas de patinaje. parejas? Ajá, ok. ¿Cómo les fue cuando iban a las competencias? O sea, él y yo cuando éramos deportistas. Ajá. Pues muy bien, la realidad es que mis mayores logros como deportista han sido en la modalidad de pareja. Mm, Como pareja, aquí en Mérida dan un premio a los deportistas destacados, ¿no? Entonces se les llama Mérito Deportivo Yucateco. ujú, Entonces logramos ganar al Mérito Deportivo Yucateco en el 2023 y en el 2025. Eso debido a las, como que, la carrera que habíamos tenido. Es un, como que nombran a varios, a tres de los mejores deportistas de diferentes deportes y como que se hacen votaciones y en el 2003 y en el 2005 nosotros ganamos el mérito deportivo, donde te dan como una plaquita y te becas, o sea, te dan una beca. Y también representamos a México en Panamericanos, en mundiales, y yo creo que a lo que más alto llegamos fue a poder clasificar a los World Games, los World Games son los Juegos Olímpicos de los deportes que no son olímpicos. El patinaje artístico sobre ruedas no es un deporte olímpico, ujú. pero existen los World Games, que son los Juegos Olímpicos de todos los deportes, no solo de patinaje, que su deporte no es olímpico, ¿no? Entonces viví con mi hermano como, yo lo nombro como unos mini Juegos Olímpicos, y no digo mini porque haya sido chiquito, digo mini porque no son unos olímpicos como tal, pero en el mundo de los deportes que no son olímpicos, yo viví mis Juegos Olímpicos, o sea, esa es la realidad. Es un evento muy grande, muy bonito, eh, al que logramos clasificar y hemos sido los primeros y los únicos mexicanos que hemos ido a esa competencia. Eso fue en el 2005. Del 2005 a la fecha, no ha habido ningún mexicano que haya asistido a los World Games. Entonces, pues yo creo que eso es algo que nos da pues mucho orgullo. Casi no platicamos de eso. La realidad es que, fíjate que aquí en confianza, nunca he sido nunca me he sentido cómoda cuando platico de mí como deportista en cuanto a resultados. Como Ujú, que siempre, ujú, siento que no, me cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, ujú. eh, pues ese fue nuestro mayor logro, que fue llegar a esos Juegos del Mundo, donde quedamos en cuarto lugar. Lo recuerdo como una experiencia extraordinaria. Es una competencia donde el lugar en el que patinamos era como un estadio. O sea, imaginen como una pista de hielo, que es Ujú. como un estadio, que de hecho era una pista de hielo, pero levantan el hielo y ponen un piso, ¿no? Que Ok. en esa competencia no patinamos en cemento, era como un plástico, como que pusieron un piso especial para Ujú. patinar y es como un estadio de patinaje, como donde están como, no sé si has visto partidos de hockey, de Ajá. hielo, que es Ujú. como ese escenario, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho hacer la rutina con mi hermano en esa competencia y el público cómo se para y aplaude, esa sensación de mucho público aplaudiéndote. Ujú. Creo que es la única vez que lo viví, porque normalmente en las competencias el público pues es mínimo, poco, no es un estadio, ¿no? Y tengo muchos buenos recuerdos de esa competencia, desde esa participación donde hay un punto medio en la coreografía donde hacíamos como un stop y una pequeña coreografía muy,
pues que les llamó mucho la atención a los espectadores que estaban ahí, que como que se pararon y aplaudieron mucho. Y eso nos emocionó muchísimo. Y también algo que recuerdo mucho de esa participación es que como en todos los eventos existe una clausura y se me fue la palabra, La no la clausura, inauguración. inauguración. Ajá. Entonces recuerdo que nosotros fuimos a la inauguración en un estadio de fútbol, que fue en Alemania, de hecho, los World Games fueron en Alemania, y fue en un estadio de fútbol donde te formas antes con tu banderita para entrar. Recuerdo que ahí me topé con otros seleccionados de México que eran de gimnasia de trampolín y otros deportes que no son olímpicos, ¿no? Ujú. Y el vivir el hecho de entrar a un estadio repleto y el show que se hizo ahí, pero como que desde abajo, no sé cómo explicar, o sea, pisando el césped y siendo tú como parte de eso, pues está increíble, o sea, es algo que recuerdo mucho y lo recuerdo siempre pues con mucha alegría, ¿no? Ujú. No, bueno, me lo cuentas y se me pone la piel chinita, porque de conforme lo vas platicando y sobre todo cuando me dices que hacen la coreografía y que toda la gente se para y les aplaude, o sea, siento que es una experiencia inigualable, ¿no? Oye, pues, por ejemplo, en cuanto al entrenamiento deportivo y en el patinaje, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una persona que se quiera dedicar, una, al deporte en general de forma, profesional y la otra, un entrenador? Um, o sea, ¿te refieres como al perfil que tiene que tener alguien como para dedicarse a esas ramas? Bueno, eh, yo creo que definitivamente, pues te tiene que gustar el deporte, ¿no? Yo, a mi experiencia, como ya te había platicado, en mi carrera tuve tuvimos 18 personas en mi salón y algunos de ellos, como te platicaba, eran personas que no estaban relacionados con deporte, o sea, no habían ellos hecho una carrera deportiva ni hecho algún deporte en específico, pero estudiaron la carrera porque ellos querían ser maestros de educación física, o sea, como que sí se veían como maestros en un área deportiva, ¿no? Ujú. Entonces, no me atrevería a decir que si nunca has hecho deporte y no estudies la carrera, o sea, yo pienso que si hay de dos, uno, si has sido deportista y crees que te pudiera llamar la atención ser un formador de un área en específica, de un deporte en específico, podría ser una buena oportunidad el hecho de estudiar entrenamiento deportivo. También, si simplemente te gusta el deporte, pero nunca fuiste un deportista de alto rendimiento, simplemente pues en tu vida tomaste diversos deportes y te gusta, también siento que se abre la puerta porque en la carrera te enseñan a enseñar deportes de iniciación. Entonces, tendrías ahí abierta la puerta para poder ser un entrenador deportivo de diferentes deportes en la etapa Inicial. inicial, ¿no? Y ya Ujú. si tú quieres ser un entrenador que avance un poco más del área inicial, pues ya yo creo que después de la carrera tú tendrías que meterte más al deporte al que quisieras como avanzar para enseñar más, ¿no? Pero la Ujú. carrera te da como la base para que tú puedas ser maestro de diferentes deportes en el área de iniciación, natación, atletismo, taekwondo. La verdad es que ahorita no podría decir todos porque no los recuerdo, pero son como que de la rama general, individuales De equipo. y de conjunto, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ser un atleta de alto rendimiento para como querer dirigirte a eso. O sea, en mi caso fue como, sabía que era con el patinaje, pero si alguien no ha sido un atleta de alto rendimiento, siento, y tiene como pasión por el deporte, porque les gusta el deporte, creo yo que el entrenamiento deportivo, o sea, la licenciatura de entrenamiento deportivo podría ser una oportunidad para que ellos se introduzcan a este mundo y empiecen a conocer. Ya después de la carrera, ya ellos verán qué hacer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo platicar compañeros de la universidad. Yo tengo un amigo de la universidad que entró.
como futbolista y él estaba becado por el fútbol y en la carrera, en el servicio social, fueron a la escuela a ofrecer para que vaya a ayudar a una escuela de gimnasia. Él Ujú. siendo un futbolista que no tiene nada que ver con gimnasia ni nada por el estilo. Hasta el día de hoy, él se involucró tanto en la gimnasia que es entrenador de gimnasia. O sea, él nunca fue gimnasta, pero Ujú. él empezó, se ve que empezó desde la base y ahora lo veo en sus historias que va a competencias y acompaña a niñas ya que compiten, ¿me explico? Ujú. No sé a qué nivel, pero como que se desenfocó del fútbol, o sea, él no fue entrenador de fútbol, él literal se fue a la gimnasia porque en la escuela empiezan a invitar a distintos deportes, ¿no? Entonces, como que aquí hay una escuela muy grande de gimnasia donde él entró y desde que entró en la universidad siendo estudiante hasta el día de hoy sigue trabajando ahí y yo he visto su crecimiento como entrenador en Ujú. esa área. También hay chicos que sí se fueron a la rama de maestro, o sea, de Educación maestro de física. educación física, pero Ujú. por lo tanto, siendo maestros de educación física, son entrenadores de la selección de voleibol. ¿Me Ok. explico? Ya sea de la Ujú. escuela o de Tu otras equipo. escuelas, ¿no? Ajá, afuera. Ujú. Sí. Entonces, yo creo que eh, siempre y cuando seas una persona que te guste el deporte, aunque no lo hayas ejercido como tal, como alto rendimiento, puedes tomar la carrera de esa forma. Por eso yo siento que a comparación de educación física, a menos que literal tú sí te veas como un profesor de educación física en una escuela, pues si ya lo sabes, si es algo que piensas que así quieres, pues como que te vas hacia esa rama. Si es algo que puedes variar, o sea, como que a lo mejor quieres todavía probar si es a lo mejor como maestro de educación física o a lo mejor no te especializas en algún deporte o a lo mejor te vuelves un entrenador especializado en básico de todos los deportes que viste en la carrera. O sea, entonces ahí ya yo mejor te diría que te dirijas a la rama Ingeniería. del entrenamiento deportivo. Y Ujú. yo pienso que de ahí ya puedes como Brincar. moverte, ¿no? Ajá, claro. Aunque también en la parte de la educación física, pienso que también podrías en algún momento especializarte en un deporte y llevarlo a cabo, ¿no? O sea, Ujú. no digo que no, también. Pero siento que en la educación física las materias que deben de llevar son como más amplias de acuerdo a la pedagogía, Ujú. al desarrollo en específico que tienen que tener los niños en general, no hacia un deporte en específico, ¿no? Entonces sí pienso que también esa área que no conozco debe también tener como sus áreas de oportunidad también muy grandes, ¿no? Claro, sí, me acabas de dar luz en este aspecto, porque justo yo creo que depende de cómo cada persona se vaya moviendo, involucrando y abriéndose el camino. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en toda esta trayectoria, tanto como deportista como entrenador deportivo? Y de patinaje en este caso. Pues yo creo que ha sido eh, formar como formar a los chicos que hoy en día están eh, en el deporte, pero más que nada, yo pienso que el deporte es como primordial en la vida, ¿no? O sea, el deporte es algo que, que abre muchas puertas, ¿no? Y lo mejor, yo creo que es lo que dejamos en nuestros alumnos. Ahora yo creo que ya sea un deporte, si lo llevas a cabo como alto rendimiento o simplemente como deporte formativo, porque yo en Arrotel he tenido aquí hay deporte, empiezas como recreación, luego forma a ser algo formativo y ya después si quieres te dedicas al alto rendimiento, ¿no? Yo creo que incluso a los alumnos que tienen esto solamente como algo formativo,
creo que es algo que que les va a ayudar para la vida, ¿no? O sea, yo siempre exhorto mucho a todos los padres de familia que sus hijos hagan deporte, el que sea, ¿no? Porque les va a ayudar para todo, ¿no? Y ya en un deporte competitivo, los niños están sometidos a, pues a estrés, a caerte y levantarte, a continuar. Y yo creo que el deporte te deja eso, ¿no? Como que te enseña desde chico a ser resiliente, a aprender a continuar. Y yo creo que si desde chico empiezas a vivir eso en el deporte, ahorita yo tengo deportistas que iniciaron a los 6 años y ahorita tienen 19 y siguen patinando. Yo me siento muy orgullosa de que normalmente hay una edad en la que los chicos dejan de patinar. Y es tanto lo que les ha gustado y ha sido esto parte de su vida y su formación, que tienen 19 años, están en la carrera y siguen patinando como una formación. Y yo creo que Ujú, les ha servido incluso cuando pasaron por la prepa o cuando pasaron por la universidad, el hecho de haber atravesado como deportistas, les siento que les ha servido eso para poder como que pasar sus procesos en la escuela, tanto hablo de los más grandes, ¿no? De la universidad, ujú, con esa fortaleza que también te deja el deporte, ¿no? De ujú, que te prepara con la frustración y ser tolerante a la frustración y todo eso, ¿no? Siento que eso ujú. te lo da mucho el deporte y yo creo que eso es como que mi mayor alegría o lo que más bonito siento, que es saber que con el deporte los podemos ayudar a continuar y que cuando se topen con un trabajo, cuando se topen con la universidad, sepan que sí van a poder con eso, porque no que se sienta similar, pero ya pasaron ellos por no todo fácil, ¿me explico? O Ujú. sea, el deporte te genera esa dificultad, ¿no? Y incluso hasta los que no compiten, porque tenemos nosotros en Arrotele dinámicas donde tienen presentaciones, se preparan para sus exámenes, entonces los sometes a cierto, pues, nervio, estrés, a exponerte en público. Yo creo que eso es algo que siempre te va a servir, ¿no? Entonces me siento contenta y afortunada de poder ayudar a mis alumnos a ser personas que tengan menos pena hablar en público, que tengan menos pena las niñas más chicas a enfrentar alguna tarea en la escuela, en la primaria, este, y básicamente eso, ¿no? Como que saber que el patinaje ha sido una herramienta para ellos y que les va a ayudar para el resto de su vida, no solamente a patinar, ¿me explico? Eso es lo que yo creo que es lo más bonito que con lo que me quedo y obviamente que siento mucho el cariño de mis deportistas, incluso los que toman la decisión de salirse, cómo les cuesta trabajo dar ese paso porque siento que tienen una conexión, ¿no? Entonces, pues el grupo que se ha formado, gracias al equipo que tenemos, pues eso es básicamente lo que me hace sentir contenta de hacer todo esto. Pues me da mucho gusto. Creo que no había internalizado, fíjate, lo que dices del deporte, de cómo esas experiencias de vida te van a ayudar para un futuro, ¿no? Que quizá también ahorita los niños o tus alumnos tampoco lo ven, pero es algo que ya se te queda grabado en la mente, en el cuerpo, y que quizá cuando te toque pasar por situaciones de alguna manera vengan a ti y te recuerden, te refuercen que sí puedes, que lo has hecho de alguna otra manera, pero ya lo has hecho, ya lo has vivido y lo has pasado. Y de alguna manera creo que es una profesión que también ayuda a formar, como bien dices, no nada más en la parte deportiva, sino en el desarrollo y el crecimiento personal. Pues Sí, muchas así es. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Ha sido una historia muy bonita. Gracias por aceptar esta entrevista. Y pues no me resta más que preguntarte si hay algún mensaje que quisieras dar a los jóvenes o a las personas que están en búsqueda de su vocación o de qué hacer o a qué dedicarse. Yo estuve en algún momento en esa situación en la que pensaba,
si no es el patinaje, entonces qué. Pero pues yo creo que lo importante es agarrar el camino, ¿no? O sea, yo sé que cada quien tiene como un área donde cree que podría eh, desarrollarse, ¿no? Entonces, si como que tienen una idea, pues que no tengan miedo, que la vida se trata de eso, ¿no? De enfrentar los miedos, de seguir un camino, y si no sale tal cual como lo han planeado, pues la vida cambia, la vida tiene diferentes caminos, y eso no significa que vamos mal, ¿no? O sea, yo lo que les diría es que se atrevan, que sí lo analicen el tiempo pertinente, tampoco que se tarden la vida pensando, es como que lo ejecuten. Y yo pienso que ahora tenemos la gran oportunidad de que tú puedes agarrar una carrera y en el camino vas a ir descubriendo muchas cosas. Entonces, y ahora ya hay, tú te puedes ir guiando hacia el camino que a ti te gusta. O sea, no necesariamente tiene que ser todo cuadrado. No sé si me explico. O sea, ahorita ya hay muchas maestrías o incluso después de la carrera muchas maneras de prepararte. Si a lo mejor con la carrera tú sientes que sí, pero como que a lo mejor algo más. O incluso, si aquí, pues guiarlo hacia otra cosa, ¿no? Ahorita tenemos muchísima apertura a eso. Entonces, como que no tener miedo, prácticamente sí lo pienso adelante, y empezar a vivir la experiencia. Diría yo que empiecen a vivir la experiencia, y que no tengan miedo al cambio, o que lo vivan más bien, porque el miedo siempre va a estar. Yo creo que el miedo es algo que siempre vamos a tener, pero creo importante que aún con miedo aprendamos a continuar y a ir sabiendo el camino que vamos a tomar, y que no hay nada escrito, o sea, como no hay nada que diga esto tiene que ser así, cada quien elige su propio camino. Y pues básicamente eso, que no pensemos que todo es lineal y que todo tiene que ser así. O sea, como que en la vida nos van a suceder cosas y van a ir cambiando las cosas. Y lo importante es que nosotros aprendamos a continuar, y pues básicamente eso. No, muchas gracias, porque y efectivamente que es algo que tú nos platicaste en esta entrevista, que es algo que te sucedió y efectivamente la vida hay que tomarla, hay que arriesgarse, como dices tú, con miedo, pero hacer las cosas, investigando, ¿no? Nada más buscando la forma y las cosas van a resultar como te han resultado de alguna manera a ti. Sí. Muchas gracias, Celia. Te agradezco mucho. Les agradecemos a todos que sigan en este canal Descubriendo tu vocación con Judith Rosas. Los esperamos para la siguiente entrevista y hasta la pronto. Adiós.